Hola, los saludo para este día, el día de hoy, siendo último jueves de mes. Como ustedes saben, no me es posible estar con ustedes de manera, no sé si sería real, pero bueno, dejo la clase de este día grabada para que la podamos seguir y podamos ir respondiendo nuestras dudas en la próxima lección que tengamos la oportunidad de estar con nosotros. Estamos ya en la sesión número 11. Voy a compartir ya ahí tenemos la pantalla. Y en esta sesión número 11, pues vamos a empezar a ver ahora una a una las personas de la Santísima Trinidad. Y nos corresponde hoy iniciar con la persona de Dios Padre. ¿Qué es lo que nosotros podemos decir acerca del Padre Dios? Porque a veces resulta que nosotros podemos decir así como que muchas cosas, que esto, que el otro, que aquello, pero en el fondo, pues a veces nos quedamos con ciertas dudas, con ciertas inquietudes, que es de veras muy, muy bueno que nosotros podamos efectivamente pues ir analizando la situación. Entonces, analizaremos a partir de esta lección una a una las distintas características de lo que podemos nosotros decir acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos visto hasta ahora cualidades de Dios en general, de Dios uno y trino, y es ya ahora dar el paso a cada una de estas personas divinas. Será pues solo una mirada a lo que podemos dar a partir de las sesiones que marca nuestro manual. Ya, por ejemplo, para hablar de Cristo, pues tendremos la materia de Cristología propiamente con una mayor profundidad. Pero bueno, iniciemos acerca de la persona del Padre Dios, es lo que tenemos hoy nosotros aquí. Lo que primero que tenemos que analizar es cómo se contempla la paternidad en la Sagrada Biblia, en la Sagrada Escritura. Y en el Antiguo Testamento nos vamos a dar cuenta primero de que no vamos a tener muchas citas bíblicas que llamen así tal cual a Dios. Sin embargo, ojo con eso, porque es lo importante. Aunque no haya textos que literalmente llamen a Dios como Padre, ciertamente el pueblo de Dios conoce lo que significa la paternidad de Dios. Aunque no se le llame como Padre, sí tienen esa experiencia de esa paternidad divina. Y entonces ellos saben que Dios es un Padre y es un Padre para ellos, es un Padre para su pueblo. ¿Por qué? Porque les ha dado la existencia, porque los conserva y los va guiando hasta el final. Y esta es la parte que muestra entonces esas características de la paternidad. Aunque no le llamen como a padre, padre a Dios, lo reitero, porque a lo mejor alguien dirá, no, no, es que en el Antiguo Testamento, sí, sí es cierto, a lo mejor no hay muchas citas bíblicas que hablen así del Padre Eterno, pero la experiencia está, saben que Dios les ha dado la existencia, les ha dado la vida, saben que Dios los cuida, saben que Dios los guía, y eso es lo que hace un papá. Y entonces sí tenemos esa experiencia en el Antiguo Testamento. Si damos un paso, por supuesto, en el Nuevo Testamento, aquí la cosa cambia ya totalmente, porque en el Nuevo Testamento ya viene una revelación plena, una revelación total de que Dios es Padre. Y esto, pues gracias, sabemos nosotros en primer lugar a nuestro Señor Jesucristo. Cristo se manifiesta como el revelador del Padre Dios, el que ya no viene a dejar ninguna duda. Y entonces hay dos sentidos en los cuales se revela esa paternidad. Primero está la paternidad hacia su Hijo, hacia Cristo, lo cual es lógico. Y podemos hablar ahí de la paternidad eterna. Dios es Padre de Cristo. Y viene el segundo sentido. Dios también es Padre no solamente de Cristo, sino es Padre de toda la creación. Es Padre de nosotros. Es Padre de cada uno de nosotros. Y estas dos realidades nosotros no debemos de perderlas de vista. Podemos hablarlo, ya desde ahora lo menciono, esa paternidad en Cristo, que es una paternidad eterna, pero respecto a nosotros, a los seres humanos, respecto a toda la creación, pues es una paternidad porque nosotros somos hechos hijos de Dios, somos adoptados, está la filiación adoptiva. Y todo esto lo comprendemos gracias a Cristo. Entonces, por un lado está Dios Padre de Cristo y Dios Padre nuestro y de toda la creación. Esto lo debemos de tener ahí en claro. Ahora, ¿por qué podemos decir esto? Bueno, tenemos acá el texto de Mateo 28:19, la fórmula bautismal. Cuando Cristo le da ese encargo a los apóstoles, a los discípulos, dice, vayan por todo el mundo, enseñen lo que yo les he enseñado, ¿no? Pero sobre todo esto, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces, esto es lo que nos va a dar pauta
para nuestra reflexión. Primero hay que hacer una diferencia entre lo que es la paternidad hacia Cristo y la paternidad hacia nosotros, que son las dos realidades. Hablamos de Cristo. Cristo, sabemos nosotros, es el Hijo de Dios en sentido mesiánico, porque es el Mesías que ha sido prometido desde la Escritura para su pueblo, pero sobre todo es el Hijo de Dios en sentido intradivino. Es el Hijo de Dios en el sentido de la consubstancialidad. ¿Qué significa esto de la consubstancialidad? Que es la misma substancia. Y eso es lo que nosotros referimos en el misterio trinitario. Es el mismo Dios. Sin embargo, tiene las personas divinas. En esa consubstancialidad, que es parte del misterio de la Santísima Trinidad, nosotros comprendemos que Cristo es de la misma naturaleza del Padre, así lo decimos en el credo. Es la misma naturaleza de Dios Padre. Y esto nos habla de una intimidad única, sin igual, entre el Padre y el Hijo, porque son de la misma naturaleza. Si quisiéramos hacer una comparación, una analogía, no sé, yo quisiera pensar en dos mujeres que tienen una relación muy cercana. Y a veces, por ejemplo, cuando van a una fiesta, a lo mejor ellas que son amigas o parientes, no sé, a veces basta una mirada y con una mirada se dijeron todo, no hizo falta ninguna palabra. A lo mejor iba entrando doña Chonita ya a la fiesta y estas pues vieron cómo iba vestida la Chonita y nomás con la pura mirada que se lanzaron entre ellas, se entendieron y se dijeron todo. Eso habla de una gran cercanía. Bueno, esto es una analogía, una comparación. Pensemos en este sentido, en el Padre Dios. Padre Dios y el Hijo tienen esa intimidad única y profunda. Y así por eso nosotros podemos decir, cómo el Hijo es la sabiduría, es el conocimiento, es la revelación del Padre, porque no hay nadie como Cristo que nos venga a hablar del Padre, porque Él y el Padre son uno, nos dirá San Juan. Ahora, conocer a Cristo como Dios y en Cristo conocer al Padre es donde viene entonces esa revelación. Y esto es gracias a Cristo. Nosotros no tenemos, humanamente hablando, una posibilidad siquiera de poder acceder a ese conocimiento si no fuera gracias a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el que vive en esa intimidad. Él es el que está con el Padre, son una sola cosa. Entonces, en esa filiación de Cristo y el Padre Dios, es donde nosotros somos involucrados gracias a Cristo. Cristo viene a mostrarnos, Cristo viene a revelarnos esa esencia de Dios. Humanamente no hubiéramos podido hacerlo nunca, jamás. Y esto pues, lo podemos ver en tantas otras religiones, donde a lo mejor hay personas que tienen sí una noción de Dios, saben que existe un creador, le quieren llamar el ser absoluto, le pueden dar cualquier nombre, pero pregúntense, ¿en qué otra religión se habla de Dios como Padre? Solo los cristianos, porque Cristo nos ha revelado esa gran verdad. Y así podemos decir nosotros, el Padre es revelado en el Hijo, y al mismo tiempo el Padre revela la identidad del Hijo. Es algo mutuo, ¿no? Ahí se va dando, pero todo gracias al Hijo. Si nosotros no hubiéramos conocido a Cristo, caray, pues jamás hubiéramos llegado ahí. Entonces, ahí está esa primera diferencia entre la paternidad hacia Cristo y hacia los hombres. Ahora, quien le va a entrar de lleno a este tema va a ser San Juan. San Juan en sus textos va a desarrollar este tema de la paternidad y de la filiación divina. ¿Cómo lo hace San Juan? Primero, vamos a ver que en algunos momentos la filiación, vista desde San Juan, implica una identificación total con el Padre. Ya les decía yo ese texto, ¿no? El Padre y yo somos uno. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce el Hijo sino el Padre, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces, esta relación entre el Padre y el Hijo en San Juan implica una identificación total, absoluta. Es lo que llamábamos la consubstancialidad. Son Dios. Entonces, el Padre, así lo revela San Juan, le da todo al Hijo y el Hijo no hace ya nada por su cuenta. Lo sabemos. Quisiéramos hacer esto un poco gráfico, como imaginar. Sabemos que entonces el Hijo ha venido a este mundo para la salvación del género humano, cierto, pero esa salvación obedece a la voluntad salvífica del Padre Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven.
y eso lo sabemos, y se realiza en Cristo. Ahora, el Hijo recibe del Padre en la eternidad, desde la eternidad, esa gloria divina. Y esa gloria divina es la que Cristo viene a mostrar a cada uno de nosotros. Juan va a referir esa gloria de Dios, esa gloria del Hijo, a través de esos 7 grandes signos en los cuales se divide el Evangelio. Recordemos que Juan, en el Evangelio de Juan no se habla de milagros, habla de signos, son 7, solo 7. Mientras que Lucas, Mateo y Marcos nos ponen muchos milagros en la persona de Jesús, acá no. Del lado de San Juan son 7, lo que llamaremos milagros, pero él habla de signos. Y en esos signos se muestra esa gloria del Hijo, que es la gloria que ha recibido del Padre desde siempre. Y viene esta realidad. Que nosotros conozcamos al Hijo como Hijo significa reconocer su gloria. Y esa gloria es el Padre. Fíjense en esta situación. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como el Hijo de Dios, ahí estamos reconociendo su identidad más profunda. No es solamente el puro Mesías, no es solamente el grande de los profetas, es el Hijo mismo de Dios, es Dios. Y al reconocerlo como tal, nosotros estamos reconociendo precisamente esa gloria que ha recibido del Padre. Y esa gloria es esa filiación. Esa gloria es reconocer a Dios que es Padre y que por ser Padre es el Hijo quien es. Y esto es lo que nos muestra Juan. Juan es más profundo en ese sentido, lo sabemos. En esta relación entonces, esta relación de la filiación donde se da la gracia, el amor, entonces aquí viene lo importante. De esa relación nosotros podemos participar. Es decir, podemos hacernos hijos en el Hijo. El ser humano, cada ser humano en Cristo puede recibir esa gracia que lo transforma, que lo eleva. Y por eso lo más propio es decir que somos hijos en el Hijo. Gracias a Cristo conocemos que Dios es Padre y no solo eso, nos hemos visto beneficiados por la redención que Cristo nos ha conseguido de participar de esa misma filiación. Esto es entonces lo que podemos decir nosotros en el Nuevo Testamento. Si nos damos cuenta en el Antiguo Testamento, la cosa pues no era tan clara, tenían la experiencia, pero todavía no había esta claridad, y esto pues se da gracias a Cristo en el Nuevo Testamento. Dando un paso más en esta doctrina, vamos a ver qué tiene que ver el nombre del Padre. ¿Qué significa ser Padre? Y cómo lo atribuimos nosotros, cómo hacemos esa referencia a nuestro Señor, en este sentido, al Padre Dios. Entonces, Padre, decimos, se atribuye a Dios. Dios, hablo aquí del Padre, del Hijo. Es esa paternidad superior, infinita y perfecta. Nosotros los seres humanos, la primera experiencia que tenemos de la paternidad, pues la tenemos en casa. Y esa experiencia de paternidad que tenemos en casa, pues va a ser muy diferente. Quizás hemos tenido la dicha, la fortuna de tener un buen padre, alguien que nos ha mostrado muy bien esa paternidad, o quizás no. Quizás nuestro padre terrenal, pues definitivamente que le quedó pero muy, muy grande el paquete, ¿no? El compromiso. O a lo mejor de plano el padre, el papá, se desapareció. Entonces, desde la experiencia humana, nosotros a veces queremos comprender la experiencia divina. Si yo tuve una buena experiencia humana, pues ya la hice. Pero ¿qué pasa si no? Y ojo, aquí es donde a veces tenemos que cambiar un poco esto, porque el primer padre, digámoslo en esos términos, el primer padre, la primera paternidad, no es la del hombre, es la de Dios. Entonces mi punto de partida, aunque por la experiencia lo más general es que sea desde lo humano, yo tengo que revisar lo divino, porque desde la paternidad divina es como se tiene que explicar esta realidad en el ser humano. El primer padre que existe, el primer padre desde la eternidad, desde siempre, es el Padre Dios, no el ser humano. Y aunque nos da trabajo en algunos momentos hacer esa referencia, porque pues sí, partimos de la experiencia de lo humano, tenemos que hacer ese esfuerzo en Cristo descubrir el sentido de esa paternidad divina, para que desde la paternidad divina, incluso quienes tienen la dicha de ser papás, de ser mamás, pues
ahí ustedes hagan esa aplicación desde lo divino a lo humano. Nosotros como sacerdotes debemos de comprender este modelo, desde esa paternidad divina, asemejar un poco, al menos en nuestra limitación, a esa paternidad respecto a los fieles que nos son confiados. Ahora, la paternidad divina en relación con el Hijo es fuente de toda otra paternidad. Ahí nos va quedando claro el asunto, ¿no? La paternidad divina es la superior, es la eterna, es única, es el principio, es la fuente. Pero desde esa paternidad divina que conocemos en Cristo, se va a generar otro tipo de paternidades. Y entonces ahí nosotros hablamos, cuando hablamos de la generación, se genera, he generado un hijo, estoy produciendo un ser de la misma naturaleza. En Dios esto se lleva a cabo de modo perfecto. ¿En qué sentido? En que el Hijo es perfectamente igual al Padre. El Hijo ha sido engendrado por el Padre y está en esa perfecta igualdad. Hay un único principio de individuación y es la relación que existe entre el Padre y el Hijo. Eso es lo que los hace diferentes, lo que los hace individuos, lo que los hace únicos. Esa relación padre e hijo. Todo lo demás que hay entre el padre y el hijo es idéntico, perfectamente idéntico. El padre, fuente y origen, da existencia al hijo, el cual existe en cuanto que todo lo recibe del padre. Y el hijo subsiste en cuanto que todo lo recibe del padre y en el padre permanece. Entonces, nosotros aquí tenemos que darnos cuenta cómo esto sucede desde la misma eternidad. Desde la eternidad, desde siempre, el Padre y el Hijo están en esa existencia común. Son idénticos, hay esa individuación que se da por las relaciones. Nosotros ya vimos esas relaciones y las procesiones, recordemos, está esa realidad que los hace distintos, la relación que hay entre el Padre y el Hijo, pero todo lo demás es idéntico y desde la eternidad. A nosotros esto, pues a veces nos da, por supuesto, trabajo comprenderlo por nuestra limitación humana, pero al final y al cabo, nosotros sabemos que así es parte, pues, del misterio. Y esto es lo que nosotros podemos decir va a dar origen después a toda paternidad. La primera paternidad es la del Padre y Dios desde la eternidad. Damos un paso más en esto del sentido del nombre del Padre. Cómo nosotros, esa paternidad divina, se va a establecer respecto a las criaturas. Entonces, recordemos, ¿no? Dios es Padre ante todo, Dios es Padre del Hijo. Es la primera experiencia, ¿no? Ya después de toda la creación, ya después de toda la creación. Y esto nos lleva a decir que esa igualdad que hay entre el Padre y el Hijo no va a estar en ninguna otra criatura. Esta igualdad es única entre el Padre y el Hijo, única, no hay nadie más. Esta realidad, entonces, podemos decir es la paternidad de Dios Padre respecto al Hijo. Y decimos es única. Pero desde ahí viene esa paternidad, digamos, que se va como desdoblando. Tenemos en la creación a los seres espirituales. Los seres espirituales, entendamos, los seres angelicales, los seres humanos, los que tenemos un alma espiritual, un espíritu. También Dios es Padre de nosotros, obviamente de una manera especial. Y junto con ello, también Dios es Padre dentro de esa creación de los seres no espirituales. Todo lo que existe, todo lo demás que existe, también goza de esa paternidad de Dios. Aunque aquí nosotros decimos, pues solamente hay vestigios, huellas de Dios. No podemos decir que Dios es Padre de un ser humano y que en esa misma comprensión se dijera Dios es Padre de una planta, Dios es Padre de una piedra, ¿no? Por supuesto que no. Lo es, pero digamos, no en esa misma dimensión, porque el ser humano, al igual que el ser angelical, pues somos seres espirituales y esto nos hace únicos. Ahora, nosotros vamos a ver esto. Esta paternidad divina, en relación a los seres humanos, conoce tres niveles.
Entonces, ¿cómo es que se da esa paternidad de Dios en los seres humanos, en los hombres, en los seres humanos? Primero por la imagen y semejanza. La misma Sagrada Escritura nos lo recuerda. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y por esta imagen y semejanza de Dios, entonces, los seres humanos gozamos de esa paternidad. La segunda realidad, por la gracia. Esa gracia que nos hace hijos adoptivos, la gracia que recibimos en los sacramentos, especialmente en el bautismo, cuando nos hacemos hijos de Dios. Y la tercera relación es por la participación en la condición de gloria en la vida divina. ¿Qué significa esto? Miren, nosotros podemos caer en una tentación. Decir que, bueno, a través del bautismo hemos sido hechos hijos de Dios, lo cual es cierto. La pregunta interesante aquí va a ser, bueno, ¿y los que no son bautizados? Entonces no son hijos de Dios. ¿Qué pasó, no? Fíjense como hasta hace no mucho tiempo, incluso en algunos lugares, todavía se tiene afirmaciones pues que no están para nada correctas, ¿no? Cuando se agarra y se dice, bueno, es que estos señores, estos papás tienen a sus hijos como animalitos, padre, porque no los han bautizado. No, 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 como que animalitos. Claro que no, porque son parte de la creación como cualquiera, son hijos de Dios de manera especial porque somos seres espirituales, sin duda alguna, pero aquí viene esta primera relación. Todo ser humano, bautizado o no bautizado, todo ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y eso ya nos da una dignidad, la dignidad de ser sus hijos. Y aquí nosotros debemos, pues, de comprenderlo, porque podemos caer en esa, pues sí, en esa tentación, como antes se decía, ¿no? Así es que son animalitos porque no son bautizados, cuidado. El bautismo para nosotros es una expresión de ese amor de Dios. Dios que en Cristo ha revelado los sacramentos nos invita a participar de ellos porque es a través de ellos donde nos comunica su gracia. Y es un camino especial. Pero no quita que los otros sean hijos de Dios. En alguna ocasión les ponía yo un ejemplo. Imagínense que vamos a ir a la Ciudad de México y estamos en Pachuca, y entonces pues la vía más corta para ir a la Ciudad de México pues era la autopista México-Pachuca. Pero en una de esas, a lo mejor alguien dice, no, no, yo me quiero ir por la México Pirámides. No, pues yo me voy a ir primero a Tula y de Tula después a la México Querétaro y se puede ver muchas rutas, pero hay una ruta más directa para llegar al destino. Pongamos así un poco esa comparación. Los sacramentos nos ayudan a tener esa ruta más directa para llegar al destino a donde vamos, pero no significa que sea el único camino. Ojo con ello. Para quien recibe esa gracia del bautismo, para quien recibe los sacramentos, tiene que ser más fácil, porque estoy recibiendo esa gracia, esa ayuda de Dios. Tiene que ser más fácil ese camino hacia Dios, el camino de mi vida cristiana. Es la ayuda que Dios me da, esa es la ventaja. Pero no quita que otros que no reciben los sacramentos no puedan llegar al mismo destino. Y ahí está la muestra, ¿no? Esto entonces lo debemos de tener bien, bien guardadito. Ahora, el Padre ha dado todo al Hijo. Así, todo lo que exista es en función del Hijo. Todo lo que exista es en el Hijo y es para el Hijo. Es decir, todo lo que ha sido creado, dice la misma Sagrada Escritura, nos recuerda San Pablo, todo ha sido por Cristo y para Cristo. Todo es a través del Hijo, ha sido creado todo por la palabra, recordemos. Todo ha sido creado por Cristo y para Cristo. En Cristo se va a recapitular todo. En Cristo todos seremos salvados. Recordemos cómo San Pablo nos menciona. La creación entera, toda la creación entera está a la expectativa de esa salvación. Bueno, entonces, esta filiación de la creación respecto de Dios es una participación de la filiación de Cristo. Dado que Cristo es Hijo y todo es creado por el Hijo, entonces nosotros participamos en el Hijo del ser hijos, porque por Él fuimos creados, por Cristo fuimos creados, y entonces como por Cristo fuimos creados, participamos de esa filiación de Cristo. Entonces el hombre es hijo en el Hijo, ya lo mencionábamos. Somos hijos gracias al Hijo, por el Hijo.
Y esto lo subrayamos porque entonces no hay una condición de igualdad. Y es cierto que Cristo es nuestro hermano, es cierto que somos hijos del mismo Padre, por supuesto. Pero digámoslo así, el hijo, pues es el hijo, es Jesús, es el Padre Dios, pues tiene a ese hijo en la eternidad de la misma naturaleza. Nosotros los seres humanos somos hijos adoptados, adoptivos, soy menos feo creo, ¿verdad? Somos adoptados de Dios, pues. Sabemos que es el Padre en el Hijo. Y esto lo conocemos en el Hijo, pero pues no lo vamos a acabar de comprender totalmente porque nuestra comprensión, recordemos, siempre será limitada. Entonces, esto es lo que significa el ser Padre, el nombre del Padre. Doy un paso más. El Padre, Dios. En la liturgia, en la tradición, mencionemos al Padre, se le llama Dios. Ojo, esto es bien importante. Liturgia, tradición, magisterio, cuando encontramos la palabra Dios en general sin esta distinción, esto se aplica al Padre Eterno. Si hablamos de Cristo, si hablamos del Espíritu Santo, ya se menciona con los nombres propios. Pero hablando del Padre, solamente liturgia, tradición, magisterio, solamente aplica ese término Dios al Padre. No porque solamente solo Él sea Dios, porque sabemos que tanto el Hijo y el Espíritu Santo también son Dios. En el Nuevo Testamento se hace lo mismo. Fíjense en este detalle tan interesante. 120 veces aproximadamente aparece este nombre de Dios. Y a Cristo solamente se le aplican 6 veces. Solo 6 de 120. Y desde esa paternidad divina comprendemos la divinidad del Hijo. Doy un paso más. El Padre, nosotros lo concebimos como este ser omnipotente, principio y origen de todo. Omnipotente, el todopoderoso. Vamos a hablar un poco de esto. Estos adjetivos, me regreso a ellos, la omnipotencia, el que es principio y origen de todo, se han encontrado desde siempre aplicándoselos al Padre Dios. Y el Antiguo Testamento, los evangelios, tradición, liturgia, los credos, siempre se aplican al Padre Dios. La omnipotencia está esta parte del Todopoderoso. Y esto es también conocido como el Pantocrator. Esto es muy interesante en esta cuestión de la iconografía. Voy a dejar de compartir esta pantalla para ponerles otra pantalla donde vemos una imagen, es muy interesante, de lo que es el Pantocrator. Esto lo vamos a encontrar sobre todo en la iglesia ortodoxa. Permítame tener aquí la búsqueda del Pantocrator para poderla compartir. Ok, dejo de compartir esta pantalla y ahora voy a compartir un poco las imágenes del Pantocrator que tenemos. Fíjense en estas imágenes. Cuando en algunas iglesias, sobre todo de carácter bizantino, vemos estas imágenes, se aplica a Cristo, porque sabemos que Cristo es el Todopoderoso. Esto nos tiene que ayudar a nosotros a entender. Esto es lo que es el Pantocrator. Aquí está en la persona de Cristo. Es algo pero muy utilizado, ¿no? En la iglesia ortodoxa. Se nos manifiesta, pues, el poderío de Cristo. Esta realidad del ser Pantocrator, lo que significa el Todopoderoso, se la aplicamos en primer lugar al Padre Dios. Él es el Todopoderoso. ¿Qué significa la omnipotencia divina? ¿Cómo la entendemos? Primero, pues se trata de una potencia activa como principio de acción. Dios, nosotros sabemos, es acto puro. Dios puede realizarlo todo. No hay nada que Dios no pueda hacer. No hay nada que escape, pues, a Dios. Todo lo puede hacer, por eso es Dios. La lógica nos lo dice. Dios puede todo lo que es posible, pero ojo con esto, ¿eh? Todo lo que es posible que no implique contradicción, porque entonces dirán, si todo, Dios lo puede todo, entonces Dios es el que ha hecho el mal.
Pues Dios puede todo, pero que no implique la contradicción, porque iría en contra de su propia naturaleza, ¿no? Lo cual pues no sería lógico, no sería posible. En el ejemplo les he puesto, el árbol de naranjas no va a dar mandarinas, no va a dar limones, solo da naranjas. Dios, la suma bondad, que todo lo puede, de acuerdo a su naturaleza. No va a crear algo contradictorio. Dios no puede crear el mal. Dios puede todo, pero está esta consideración que tenemos que hacer, que no implique la contradicción. La omnipotencia se atribuye al Padre en dos sentidos. Primero, en sentido intratrinitario, dentro de la Trinidad, en el misterio trinitario. Esa potencia significa que Dios ha tenido la capacidad de generar al Hijo, de expirar al Espíritu Santo. Y entonces, aquí la omnipotencia se conoce como origen, como principio. Es lo que está generando. Cuando la omnipotencia, digamos, se mueve dentro de la Santísima Trinidad, así se conoce. Ahora, fuera de la Trinidad, ad extra, extratrinitario, esa capacidad que Dios tiene de su omnipotencia, pues es lo que nosotros llamamos la creación, porque Dios solo puede crear todo, pero la creación es hacia afuera, hacia adentro, en la intimidad, en lo intratrinitario no hay creación, porque la creación implica salir de, acá es al interno. Eso es la generación, se ha generado al Hijo, se ha inspirado al Espíritu Santo, ¿no? Y entonces, porque todo proviene, tanto la generación como la creación provienen de esa omnipotencia divina, entonces son parte de su esencia. Damos acá un paso más, eso es la omnipotencia. La potencia de generar, no la paternidad. Acuérdense que no genera padre, genera el hijo, es de esencia divina. Ya les mencionaba yo. Entonces, cuando se pone en acto, constituye al padre como padre. Esa potencia de generar al hijo, pues es lo que hace al padre ser padre, porque se genera el hijo. Pensémoslo a manera humana. Un ser humano, por ejemplo, un servidor, no tiene hijos y entonces no soy padre. Hasta que yo tuviera un hijo, en ese momento, humanamente hablando, me convertiría yo en padre. Es el hijo el que me hace el padre, me haría padre a través de ese acto de generación. Padre, pero usted es padre pues, espiritual. Sí, 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 pero acá hablamos de lo físico, de lo fisiológico. Sí. Ustedes los que tienen hijos fueron constituidos padres, madres, hasta que engendraron un hijo. En ese momento en el cual engendraron un hijo, se convirtieron en papá, en mamá. Y eso ya nada ni nadie se los quita, ¿no? Bueno, pensemos esto en Dios. Cuando esta capacidad, esta omnipotencia, este atributo divino, se echa a andar, entonces viene esa generación eterna, surge el Hijo y en el instante inmediato, nosotros hablamos de tiempos por nuestra limitación, pero es ahí cuando el Padre es hecho Padre gracias al Hijo. Si esa potencia residiera, si esa potencia residiera en la persona del Padre, la esencia sería la paternidad y no Dios. Y claro, pues que no es así, no es así. Veamos esto. Generar implica algo igual a sí mismo. Y en este caso el padre no genera otro padre. Esa capacidad de generar no es del Padre Dios, es de Dios en sí, es de la naturaleza divina. Porque si no, un papá genera otro papá. Aquí nosotros hablamos que Dios genera a Dios. Y entonces ese Dios, nuestras limitaciones humanas, Dios genera a Dios y se establece esta relación. Esta relación es lo que hace, decíamos ya antes, esa individuación. Es lo que hace al padre ser padre y es lo que hace al hijo ser hijo. La relación que se da entre ambos. Entonces nosotros podemos decir, el hijo recibe del padre el ser Dios, pero en ese sentido de que es Dios, porque es ahí donde viene esta parte que es fundamental. Y lo mismo entonces sucede en la generación humana.
Ninguno se transmite a sí mismo. Imagínense que ustedes que tienen hijos dijeran, bueno, como yo voy a generar un hijo, imagínense que yo tuviera un hijo, ¿no? Entonces voy a generar un hijo, sería otro Pedrito, igualito a mí. Claro que no. Genero otro ser humano. En ese sentido, Dios genera otro Dios. También el ser humano genera otro ser humano, ¿no? Pero no genera a alguien idéntico a sí mismo, el ser humano. Entonces, la paternidad no engendra a otro padre. Es la divinidad la que engendra a otro ser divino, Dios que engendra a Dios. Y en ese engendrarse es donde viene precisamente esta realidad. Y ya la relación que se establece es precisamente lo que da origen al Padre y el Hijo. Y lo mismo humanamente. Ustedes que tienen hijos han engendrado un hijo humanamente hablando, en su naturaleza humana, y la relación que se establece entre ese hijo y aquel que lo engendró es lo que da entonces la paternidad y la filiación, le da pues origen. No sé, imagínense que tengo un hijo y que lo doy en adopción, entonces hasta decimos, ¿no? Bueno, qué padre sería, ¿no? Pues no, sería padre el que lo educa, así lo mencionamos, ahí nos da una idea. Este Padre omnipotente es el primer intérprete y es el garante de la unidad divina, porque en Él se da esa divinidad y en Él se genera el Hijo y con el Hijo se espera el Espíritu Santo. En cuanto a principio, al Padre se le designa como aquel que genera al Hijo y expira al Espíritu Santo, y como aquel que envió las misiones que ya vimos, envió al Hijo y envió al Espíritu Santo. Esa es la característica de la frontalidad. Dios Padre es la fuente, ¿no? Y así entonces, el Padre Dios, porque envía a su Hijo, porque envía el Espíritu Santo, se compromete en la historia de la salvación. No es alguien lejano, no es alguien desinteresado, como a veces algunos pudiesen llegar a pensar. No, es que al Padre Dios no le importa, es que el Padre Dios como que X, como que está quién sabe dónde, es que Dios nos hace caso. Claro que no. Y ahí lo muestra. Envió el Hijo y envió el Espíritu Santo. Damos un paso más. Dios Padre, sobre todo Juan nos recordará, Dios Padre es amor. Cristo entonces refiere la paternidad de Dios, pero siempre, especialmente en Juan, lo va a hacer con ese sentido del amor. Lo sabemos, se nos ha mostrado muchas veces. ¿En qué sentido se muestra ese amor? Primero, ese amor se muestra en que hay una confianza y hay un abandono total en las manos del Padre. Y lo vemos sobre todo ahí en la crucifixión. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa parte que Cristo empieza a rezar, ¿no? Salmo 22. ¿Por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si nosotros ya leemos la totalidad del Salmo, nos vamos a dar cuenta de esta confianza que hay y que se expresa en el mismo Cristo cuando después lo dice, ¿no? En tus manos encomiendo mi espíritu. Hay un deseo de parte del Hijo para cumplir la voluntad del Padre. Eso es amor. Quiero hacer lo que quiere aquel que me ama. Y entonces por eso Cristo invita a los suyos, invita a su gente, a los apóstoles, a nosotros, a tener esa misma confianza en el Padre Dios. Saber que el Padre nos escucha. Saber que esa confianza, porque somos sus hijos, implica su protección, su amor, su cuidado. Podemos confiar en el Dios que Cristo revela, porque Dios es Padre y venimos de Él. Un padre procura el bien de sus hijos. Un padre, piensen en ustedes que tienen sus hijos, sabe ser misericordioso. Cuando el papá se da cuenta de las miserias de sus hijos, ahí está para su bien. Actúa, lo cuida. Sí, a lo mejor le das la regañada, pero es tu hijo, es tu hija, aun cuando hay sus miserias. Y cómo el papá, la mamá, imaginemos Dios, dar en abundancia. A veces entre hermanos hay un conflicto porque es que viene la hermana y le está pidiendo a mi papá y mi papá escondiditas como que le está dando y los demás hermanos decimos ya papá no le des porque es una holgazana, porque no trabaja, porque no le echa ganas, ya es para que ella te ayude, no para que tú le ayudes a ella y el papá, la mamá, sí, mi hija, sí, no sé qué, pero entre escondiditas ya sabemos que el papá, la mamá le están por ahí soltando una feriecita a aquel hijo. ¿Por qué? Porque eso es ser papá, porque eso es ser mamá.
aunque quizás el hijo no se lo merezca, aunque haya hecho y deshecho esta parte, ¿no? De la paternidad que se trae como inscrita dentro del corazón, no se puede quitar, no se puede cambiar bajo ninguna circunstancia. Todo esto entonces muestra ese amor del Padre y se muestra en el Hijo. Por ello se dice que el secreto más íntimo de Dios es el misterio del amor. Dios es amor, dice San Juan, primero de Juan 4:16. Esta es su esencia, esta es la cosa más profunda. Y entonces nuestra tarea, nuestro desafío es hacer presente al Padre en cuanto a amor y misericordia. Es en la conciencia de Cristo donde se da la prueba de su misión de Mesías. Y esta es nuestra tarea. Queremos hacer presente a Dios entre los hombres. Sí, quizás podemos andar predicando, hablando, enseñando, que es importante, pero recordemos lo importante que es enseñar a través del ejemplo, en el amor y en la misericordia. Esto es fundamental que no lo pasemos por alto. Y esta parte tan interesante también, ¿eh? El Padre manifiesta también su maternidad. Ojo con esto, Dios es padre y es madre, porque a veces aquí tenemos algunas broncas. Decir que Dios es padre y madre no es porque vayamos a deformar a Dios, es porque la paternidad de Dios no se agota en la paternidad humana. La paternidad de Dios, humanamente hablando, digamos, se desdobla en dos ámbitos, en la parte masculina y en la parte femenina, porque Dios es todo, Dios es, si quisiéramos verlo así, Dios es hombre y mujer al mismo tiempo, Dios contiene todo porque de Él viene todo. Nosotros hemos sido creados hombre y mujer, pero venimos de ese Dios, y dado que venimos de Él, pues en Él está todo. Vamos a ver esto. A veces se dice que Dios es llamado Padre por la cultura machista en la que hemos sido creados. Cuidado, cuidado porque no corresponde a la realidad. ¿Por qué hablamos de Dios como Padre? Por una simple razón, porque Cristo así lo reveló. Así de simple. Si Cristo hubiera hablado de Dios como madre, pues así le diríamos. No es machismo, no es cuestión de cultura, no es cuestión aquí de feminismo. No, 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 no. No ensuciemos, no contaminemos la revelación con nuestros conceptos humanos. Cristo así habló de Dios, como la va, el papito, el papá, el pa. Así habló Cristo. No le demos tantas vueltas a la cosa. Así lo reveló y la revelación se acepta. No hablamos de Dios como Padre a imagen del papá terrenal, como ya decía hace rato, porque imagínense cuántas deudas estarían. No, no, así lo reveló Cristo. Y este Padre Celestial revelado por Cristo incluye aspectos nuevos que pertenecen incluso a la parte femenina. Veamos, fíjense cómo cuando Cristo habla del Padre Dios surgen rasgos de feminidad. Habla de las entrañas de la misericordia que son propias de la mamá, de acuerdo en la Escritura. Es el rasgo más íntimo de la identidad de Dios. Y entonces Dios trasciende tanto la paternidad como la maternidad divina, humana, perdón. Está encima de, porque Él es la fuente. Dios trasciende sexos, no es hombre, no es mujer, es Dios, es fuente de todo, de toda paternidad. Dios da luz para comprender tanto la paternidad como la maternidad humana, pues nadie es padre como Dios. Algunos autores quieren hablar del Dios que es padre y madre al mismo tiempo, como para querer emparejar los cartones. Y puede ser a lo mejor algo aceptado para ayudarnos a que no se nos olvide esto. Pero jamás pasemos por alto que fue el Señor Jesús quien dijo que Dios es padre y punto. Eso se acaba, ahí se agota. Dios es modelo absoluto de toda generación. Por eso se trata de una paternidad trascendente que está más allá del humano. Pues es Dios. Entonces, llamamos a Dios Padre, pero no por un antropomorfismo, no porque le queramos dar un atributo humano a Dios. No, no, al contrario. Ya les decía yo, el ser humano se llama padre y aprende a ser padre y aprende a ser madre mirando la paternidad divina, que es la paternidad esencial, de donde viene todo. Nadie es tan padre como Dios, dice Tertuliano. Y eso es fundamental que nosotros no lo olvidemos. Bueno, pues esto es lo que tenemos para el día de hoy. Esta sesión 11 hablando de la persona del Padre. Yo espero pues que esto haya quedado así un poquito claro. Y bueno, si hubiese algunas preguntas o dudas, yo espero que sí, la próxima sesión.
pues estaremos ahí compartiéndolas. Yo les dejo y les dejo este video, ojalá podamos irlo analizando, desmenuzando para que lo comentemos, porque de veras que hay tanta tela de donde cortar. Pues donde quiera que se encuentren, les pido de ustedes, les doy mi bendición. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo les bendigan hoy y siempre, que así sea.